Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer más o menos mi revisión a esta cuestión que tenemos aquí, ¿no? Esta, si no la conoces, es una parrilla de inducción, una parrilla de vitrocerámica y creo que ya lleva más de un año o aproximadamente 2 años conmigo, pero sigue funcionando de la misma manera como en su inicio. Pues bueno, déjame decirte que sí y algunas cuestiones que a lo mejor no mencioné en un video anterior. En un video anterior pues ya hice lo que es la revisión, el unboxing, te dije más o menos cómo funcionaba, las recomendaciones y todas esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, tal cual esta parrilla de vitrocerámica o esta parrilla de inducción sigue funcionando tal cual como en el primer día, sigue calentando igual de rápido y su funcionamiento pues es bastante sencillo de entender. Mira, estas parrillas de inducción o este tipo de parrillas de inducción solamente calienta directamente lo que le pongas encima si está en un metal. El metal pues tal cual debe de ser compatible. En este caso pues aquí tengo lo que es un sartén, ya está un tanto viejo, así que pero esta no es la cuestión. Pero bueno, tenemos un sartén y su funcionamiento es que crea un campo electromagnético el cual calienta los metales y pues directamente si calienta el metal pues lo que le pongas encima pues lo va a calentar, ¿no? La desventaja de todo esto es de que para calentar algo forzosamente ocupas pues tal cual de electricidad y ocupas forzosamente también algo pues de metal para calentar algo encima, ¿no? Por ejemplo, un comal para calentar tortillas, o si quieres calentar, no sé, algún pan, pues necesitas un comal o cuestiones así, ¿no? Pero bueno, sigue funcionando como en su primer día. Déjame decirte que sí, aquí tengo el sartén y vamos a hacer más o menos la prueba. Para esto ya está conectada, le vamos a dar en encender, lo voy a poner aquí y espero no haga tanto ruido todo esto. Vamos a esperar 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y esto ya está caliente. Aquí tengo una tapita con agua para que veas que ya está caliente y no han pasado ni 20 segundos, tal cual aquí lo tenemos. Vamos a apagarla. Te digo, esto está bastante bien, funciona bastante correctamente si le das los cuidados que debería y las mantenimientos que recomendaría de todo esto. Ya he hecho un video en el cual te enseño a hacerle más o menos lo que es la limpieza, la mantenimiento y cuestiones así, ¿no? Pero como ven, calentó bastante rápido todo esto. Inclusive creo que esto ya está un poquito caliente. Las desventajas de todo esto, te digo, es que forzosamente ocupas algo de metal que sea compatible con las parrillas de vitrocerámica. Es un tanto ruidosa como lo acabas de escuchar, o no sé si se escuchó en el video, ya que cuenta con un ventilador en la parte de abajo. Esto es para que no se sobrecaliente el sistema de todo esto, y pues te dure más tiempo todas estas cuestiones. En cuanto a lo que es el instructivo, te digo, tiene un detector de metales, el cual, mira, por ejemplo, es como para protección. Si tú estás cocinando algo, supongamos, mira, ya la enciendo y le pongo alguna función. Ahorita mismo tiene el metal encima y está detectando que tiene algo de metal encima. Pero en caso de que yo lo quite, empieza a como alguna advertencia, mira, dice de que está vacío. Y si no le pones algo encima, pues se va a apagar tal cual. Es como un sistema de protección. Pero si tú le pones algo de metal encima, esto mismo lo empieza a volver a calentar, lo detecta y ya empieza a volver a calentar todo esto. Es un sistema de protección bastante importante. Ahora también podemos, para utilizarla te recomendaría casi siempre encenderla y ponerle aquí con las funciones recorrer hasta la que dice fry, como de freír. De esta manera podemos desbloquear todas las temperaturas, por así decirlo. Mira, ya está calentando el agua. Y podemos subirle la temperatura al límite, que en este caso son 520 grados Fahrenheit, o disminuirla a lo mínimo, que serían 180 grados Fahrenheit, unos 60 grados centígrados. También otra desventaja o alguna cuestión de mencionar todo esto es de que solamente maneja, o al menos a lo que encontré en el instructivo, solamente maneja los grados en Fahrenheit. No sé si se puede cambiar a grados centígrados, pero si tú lo descubres puedes decirme en los comentarios, porque yo no descubrí, en el instructivo no menciona nada de esto. También tenemos una función de temporizador, ya que si tú quieres dejar algo cocinando, suponiendo este sartén, encendemos, ponemos a calentarlo aquí y quieres dejarlo cocinando ahí durante cierto tiempo, vamos a la función de timer y aquí le ponemos los minutos que queramos que esté cocinándose, por ejemplo 5 minutos. Se establece el temporizador y durante 5 minutos en automático va a empezar a calentar todo esto, y cuando terminen esos 5 minutos pues se va a apagar en automático. De esta manera pues tienes como un sistema de seguridad con todo esto. Y bueno, pues ya tal cual, te digo, funciona bastante bien, está bastante completa. Esta en cuestión está bastante económica.
puedes encontrar algunas muchísimo más caras, pero muchísimo más caras. He encontrado algunas que vienen como con 4 parrillas o 4 quemadores, en que serán unos 15,000 pesos mexicanos, unos 20,000 pesos mexicanos. Creo que serían aproximadamente unos $500 o unos $1,000 estadounidenses. Pero bueno, está bastante buena, te digo. Mi recomendación es de que bueno, no ocupa instalación de gas, nada de eso. Otra mención a todo esto es de que cuando termines de cocinar algo, ten cuidado, porque como esto estuvo en contacto con el sartén que se calentó, pues esto es muy probable que esté caliente, así que ten mucho cuidado con eso. Alcanza buenas temperaturas y alcanza a freír pues lo que le pongas, a cocinar sopa, a cocinar lo que tú quieras. Sí calienta bastante bien, pero eso sí, necesita cuidados, necesita limpieza. Nada del otro mundo, ya te mostré en un video cómo se hace todo esto, y ya tal cual creo que es lo más rescatable de todo esto. Un cuidado muy importante para todo esto es de que cuando estés cocinando algo y enciendas esto y lo vuelvas a apagar, es muy recomendable que no la desconectes hasta que se apague el ventilador. De esta manera, pues si se calentó en el interior, garantizamos que se enfríe, o sea, con su sistema de enfriamiento se enfríe, y ahora sí ya lo podemos desconectar. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues bueno, mira, en este ejemplo vamos a encenderla, ponemos alguna función y la apagamos. Supongamos que ya se calentó. Pues bueno, mi recomendación es no desconectarla hasta que el ventilador se apague. Esto no suele tardar mucho, que serán como 1 minuto, a lo máximo 2 minutos. Y ahora sí que se haya apagado el ventilador, ya está completamente seguro de que la puedes desconectar. De esta manera, pues si se quedó caliente, con el ventilador se enfría y ya. Pues bueno, creo que hasta aquí quedaría mi video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Mira, entre lo que estaba hablando ya se apagó, y ahora sí ya sería cuestión de desconectarla y listo. Nos vemos en la siguiente. Adiós.